Ecuador se enfrenta a un nuevo desafío en su lucha contra el crimen organizado. El presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley económica urgente para desarticular la economía criminal, o según la nueva denominación, Ley de Solidaridad Nacional, que busca fortalecer precisamente la seguridad interna del país. Esta iniciativa propone, entre otros aspectos, la conformación de un bloque de seguridad con nuevas atribuciones, endurecimiento de penas para los delincuentes y garantías también, por supuesto, para la fuerza pública. ¿Cuál es el alcance de esta propuesta? ¿Qué implicaciones tiene para las diferentes instituciones y para la sociedad? ¿Y cómo se integrará con otras estrategias del gobierno para combatir la inseguridad? Hoy en Perspectiva 7 analizamos Ley Urgente combatiendo el crimen organizado. Bienvenidas y bienvenidos. Antes de iniciar, queremos contarles que el presidente Daniel Noboa remitió el 17 de mayo de 2025 a la Asamblea Nacional su primer proyecto de ley calificado como urgente en materia económica, titulado Proyecto de Ley Orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno. Este proyecto busca establecer un marco jurídico para combatir las economías ilícitas asociadas al narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades delictivas que financian a grupos armados en el país. Veamos. Una de las principales propuestas del proyecto es el reconocimiento oficial del conflicto armado interno mediante un decreto ejecutivo. Este decreto identificará a los grupos armados organizados, paramilitares, guerrilleros y autodefensas que participan en el conflicto y permitirá al Ejecutivo implementar medidas económicas y financieras para enfrentar estas amenazas y desarticular sus economías criminales. Además, el proyecto establece la creación de bloque de seguridad, una instancia en coordinación operativa liderada por el presidente de la República o su delegado. Este bloque tendrá funciones como determinar medidas económicas y financieras para desarticular las economías criminales, recolectar información de inteligencia para anticipar movimientos de grupos armados y proteger a la población civil. Además, identificar zonas de seguridad y coordinar medidas de seguridad física y cibernética, entre otros. Al respecto, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, publicó en su cuenta de X: recibimos el proyecto de ley para desarticular la economía criminal ligada al conflicto armado interno, enviado por el Ejecutivo con carácter urgente en materia económica. Sabemos lo importante que es para el país avanzar en seguridad y enfrentar con firmeza a los grupos criminales. Vamos a tratar este proyecto con toda la responsabilidad y urgencia que el momento exige. Sobre ese mensaje, la presidenta de la Comisión de Seguridad, Inés Alarcón, respondió: un proyecto de ley esencial para la desarticulación de las economías criminales. Establece zonas de seguridad, propone reformas al COIP, fortalece la institucionalidad en contra del crimen organizado. El proyecto propone penas más severas para los miembros de grupos armados organizados durante la existencia de un conflicto armado interno. La presentación de este proyecto ocurre tras una emboscada en la parroquia Dayuma, provincia de Orellana, que resultó en la muerte de 11 militares ecuatorianos durante una operación contra la minería ilegal. Al ser calificado como urgente en materia económica, la Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para aprobar, modificar o rechazar el proyecto. Rommel Garzón, Noticias 7. Y para este programa, esta noche nos acompañan el capitán Fidel Araujo, está aquí con nosotros. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria. Es experto en seguridad militar, mayor del ejército en servicio pasivo y asesor político. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. También está en esta noche el coronel Mario Pazmiño. Muchas gracias por estar aquí. Director para América Latina del Security College USA, consultor internacional en temas de seguridad y defensa. También es docente universitario. Muchas gracias. A lo largo de este programa se irán incorporando también otros analistas para avanzar con precisamente el análisis. Y en este primer segmento abordaremos la propuesta de manera general y luego en detalle la creación del denominado bloque de seguridad, una estructura que integrará a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otros organismos de seguridad, otorgándoles nuevas atribuciones para enfrentar al crimen organizado. Analizaremos también cómo su estructura este bloque y qué funciones específicas tendrá en el marco de la nueva ley que está en discusión. Vamos a iniciar este diálogo con Fidel Araujo. Muchísimas gracias. ¿Qué decir de esta propuesta de ley que ha sido presentada a la Asamblea Nacional de manera general? Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a los señores televidentes. Este es un elemento más a una hoja de ruta que el Gobierno Nacional ha tomado
decisiones a través de decretos, este sería el segundo proyecto de ley desde la economía de tratamiento urgente. Recordemos que en enero del 2024 el decreto 111 da a conocer al Ecuador entero que estamos entrando en un conflicto armado interno. Y en ese mismo decreto se les declara a los GDOs como terroristas. Luego, inmediatamente viene, digo inmediatamente porque es a las 3 semanas, viene el proyecto de ley donde había que ser solidarios con las necesidades de los actores que iban a enfrentar a estos terroristas. Recordemos que hubo mucha polémica con el tema del IVA, ¿no es cierto? Cuando había un proyecto que pedía que se suba al 15%. Claro, esto ya en los poderes del Estado y siguiendo también todas las competencias que tiene tanto el legislativo como el ejecutivo, llevaron adelante estas nuevas normas para darle a la fuerza pública, que también en el 2022 ya hubo la ley del uso progresivo de la fuerza, ¿no es cierto? Y se habla también del uso legítimo de la fuerza, que si bien es una palabra, pero le da otra categoría, otra condición. Exactamente, porque estaba siendo muy observada las acciones militares porque no había el marco legal para el empleo de las armas. Entonces, el proyecto de la ley orgánica para desarticular la economía criminal, y yo veo que obviamente es un elemento muy importante es decir, hasta aquí teníamos un vacío. Y claro, aquí yo creo que debemos buscar unidad porque está claramente definido un objetivo militar en esta ley. Si es una ley económica, lo que usted dice es importante, sí. También tiene muchos elementos, gran parte de los elementos hay un militares. Objetivo desde el punto de vista humanitario, ¿no es cierto? También se habla de llevar adelante procesos de determinar zonas de seguridad. Y también está hablando sobre la recuperación de la economía legal donde han estado operando estos terroristas, porque desestructuran la vida social y el tejido social normal de las poblaciones que están afectadas por este conflicto. Entonces, yo veo que se está complementando a lo que acabamos de describir con algo muy importante, que es afectar a la economía criminal. Muy bien, muchas gracias, coronel Mario Pazmiño, muchas gracias por estar aquí en este programa. ¿Qué decir de inicio de manera general, la presentación de este proyecto? Fidel acaba de mencionar que se trata de un elemento más para avanzar en esta lucha contra el crimen organizado, contra las bandas criminales, en fin, y para darle o devolverle, más bien dicho, la tranquilidad al país. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, un cordial saludo para los televidentes y también para los panelistas presentes. Gracias por la invitación. Primero es importante manifestar que dentro del marco del conflicto armado interno se han ido ajustando un sinnúmero de disposiciones y un sinnúmero de estructuras legales con el propósito de blindar, si es que cabe el término decirlo así, a la fuerza pública por un lado y también pues al Estado por otro lado y también a la sociedad. Sin embargo, de lo que acabo de manifestar, este proyecto de ley orgánica que está orientado a desarticular las economías criminales, a mi criterio se queda muy flojo. ¿Y por qué se queda muy flojo? Yo veo que tiene una orientación más en el ámbito de seguridad y no en el ámbito económico urgente. Debía haberse hecho un análisis mucho más técnico, mucho más específico sobre cómo verdaderamente afectar las economías de estas organizaciones delictivas. Es muy superfluo, es muy rápido, muy ligero en dar ciertos criterios, decir vamos a colocar ciertas cosas, hacer esta situación, pero no existe a mi criterio, no existe una planificación detallada sobre cómo verdaderamente
debe afectarse a las economías del crimen organizado. Claro, Creo que ahí iniciándose el debate, ¿no? Hay los criterios, ha ido el ministro de Defensa, el comandante del Ejército, en fin, está yendo también el representante de la UAF, el SRI, en fin, para avanzar lo que usted dice, con todos esos elementos que todavía faltan, ¿no? Están construyéndose todavía. es que necesariamente si usted presenta un proyecto de ley en la Asamblea Nacional, tiene que articular ya todos estos elementos para que se motive ese tipo de ley y que los asambleístas analicen los pros y contras. No que los asambleístas le devuelvan el proyecto y le digan, señor, ¿sabe qué? Falta incorporar estos elementos, porque está la ley o el proyecto como tal, tiene una orientación netamente en el campo de la seguridad y muy poco en el campo del aspecto económico. De lo que yo tengo analizado aquí, son exactamente 3 artículos que se relacionan directamente al tema económico. Y tenemos cerca de 10 artículos relacionados al tema de seguridad. Vamos a seguir desglosando el tema, tenemos todavía programa para largo, un segundito. Vamos a recibir también a nuestra invitada, que está a través de la plataforma Zoom. Se trata de Catherine Herrera, quien es magíster en investigación, seguridad y defensa, que nos acompaña. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. ¿Qué decir de este análisis inicial de lo que es este proyecto de ley económico urgente? Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y a toda la audiencia. Bueno, a ver, es una iniciativa buena porque siempre hemos mencionado que la única forma para combatir a las estructuras que manejan delitos del crimen organizado es atacar las economías delictivas y criminales que generan estos distintos delitos. Sin embargo, el contenido de la propuesta de la ley no va con el objetivo en sí de esta ley. Queremos atacar las economías criminales, pero nos estamos adentrando, más bien, solo nos estamos concentrando en los militantes de estas estructuras criminales, que son la base, pero no estamos atacando las grandes economías, que eso se genera con los proveedores de servicio, con las redes de apoyo, con la logística que le manejan este crimen organizado, que viene a ser desde actores de apoyo que viene desde el mismo Estado, diferentes poderes de Estado, del sector privado, etcétera. Entonces, si no acabamos a quien financia, a quien ayuda a lavar, a quien penetra y capta dentro del Estado, a quien presta diferentes materiales, etcétera, no estamos atacando realmente las economías como tal. Y siento que también no hay una identificación de las diferentes economías que genera estos delitos. Tenemos las economías transnacionales que, como dije, esto se tiene que operar desde estos actores puntuales, ¿no? Que son los que les apoyan en sí. Y luego tenemos las economías locales, pero me llama mucho la atención que al momento de catalogar los actores que inciden dentro del conflicto armado internacional, solo mencionamos a grupos armados organizados y no mencionamos a grupos de delincuencia organizada, que son aquellos que te generan economías locales, como secuestros, vacunas, extorsiones, y que sí te generan una economía dentro de una zona. Entonces, es una buena iniciativa, pero siento que no está adaptada a la realidad y al objetivo principal, que es atacar las economías criminales, a la realidad de nosotros, porque tiene muchas similitudes y experiencias del Salvador, en lugar de estar basada en nuestra dinámica delictiva, y que claro, en El Salvador tuvieron el éxito, o tal vez fueron aplicadas porque previamente se hizo un trabajo, valga la redundancia, previo, y que por temas de geografía, dinámica delictiva, acciones en cuanto a saber cuánto es el número de militantes, cuántas estructuras criminales, cómo operan las economías delictivas, cómo están formalizando y penetrando dentro del Estado, pues no cae a la realidad de nuestro país. Habrá que seguir abonando con todos estos elementos que ustedes están señalando para, en efecto, construir la ley. Está en las fases iniciales del proceso, recogiendo los criterios de todos los sectores. En ese sentido, uno de los aspectos importantes de lo que hemos revisado la ley tiene que ver con las atribuciones o nuevas atribuciones del bloque de seguridad. Hay muchos elementos que se consideran positivos para avanzar con el tema este de devolverle, decimos, la seguridad al país. ¿Qué decir de todas estas nuevas atribuciones que tendría el bloque de seguridad, estimada Catherine? Bueno, o sea, ya tener un actor que justamente defina el temas de
inteligencia, seguridad y defensa es positivo, porque la misma ley de seguridad pública y de Estado determina que la autoridad que esté gobernando un país, una vez que ya presente el plan de desarrollo nacional, tiene 90 días para presentar una estrategia nacional o una política pública. Y también insta y llama pues, para tener un ente regulador que articule, que gestione, que articule con las distintas entidades de Estado. Sin embargo, creo que la parte que se debería modificar es que continúa siendo táctica cuando ese actor tiene que ser estratégico. El involucramiento de otras entidades de la parte de investigación, desde la parte de prevención, desde la parte de atención y protección a víctimas, el tema de gobernanza, porque si seguimos dándole un rol táctico o operativo, como bien lo establece la ley, vamos a tener acciones efímeras o puntuales que no van a tener un resultado a mediano, corto, largo plazo, y esta dinámica se podría cambiar si es que definimos un actor claro. No queremos crear un nuevo Ministerio Coordinador de Seguridad Pública de Estado, pero tal vez sí podemos delegar este mando, por ejemplo, a un Ministerio de Defensa, en donde ellos tienen pues una participación directa en esta modalidad de conflicto armado interno. Una cabeza que articule, que modifique y que no solo se base en temas operativos, tácticos, sino más bien en temas estratégicos y estructurales. A ver, Fidel, ustedes que son los expertos, ¿qué decir frente a esas atribuciones nuevas, las categorías que se han planteado para fortalecer el trabajo de este denominado bloque de seguridad? Sí, con respecto a lo que dice también Catherine, ¿no? Sí quisiera yo que a los compañeros panelistas entiendo que tomaron en cuenta, por ejemplo, ese principio importante en el capítulo 1, generalidades, que habla, es el literal I, de la reactivación económica de las zonas afectadas. Eso es muy importante y está tomado en cuenta y está en consideración, obviamente, este momento de la Asamblea Nacional, porque no teníamos antes este tipo de principios, de argumentos que complementen el punto del bloque de seguridad, que aquí en el artículo también 13 habla de la protección de los bienes. Está clarísimo, la protección de los bienes. Dice que los bienes protegidos por la presente ley en el marco de un conflicto armado interno son de carácter civil y toda una descripción clarísima. Es decir, hay un enfoque desde mi punto de vista que es complementario. Y claro, si es que hay aspectos que son considerados operativos, pero esta ley económica es per se estratégica, ¿no es cierto? Es para neutralizar las economías criminales y ahí hay una fusión, inclusive de aspectos que están relacionados o tipificados en el COIP, ¿no es cierto? Claro, se Entonces, complementa con otras normas. hay aspectos importantes del Plan Nacional. Esto está vinculado al Plan Nacional, esta ley. Es decir, yo veo que tienen mucho para analizar, no es completo, pero sí hay una integración de varios factores que cierren ventanas a esto que estaba manejándose con toda libertad, que era la economía desde el microtráfico. Esa ya es una economía criminal. Correcto. Hasta los altos niveles de narcotráfico y la incidencia en el lavado de activos. Entonces, yo veo que hay este proyecto de ley, hay que analizarlo con mucha tranquilidad, es llevar adelante un proceso de unidad. Ahí tienen mucho que hacer. Aquí sí, esta ley obviamente tiene que aprobarse porque es una ley económica. ¿Es una necesidad para el país? Es una necesidad emergente, por eso está calificada así esta ley. Correcto. Coronel Pazmiño, ¿qué decir ya de las atribuciones que se le están dando a este bloque de seguridad para que puedan efecto, pues como decía Fidel, pues avanzar a una cuestión estratégica y también de operatividad? Básicamente lo que le están diciendo al bloque de seguridad son parte de las misiones que viene cumpliendo ese bloque de seguridad actualmente. Y le han dicho que pues tiene que coordinar acciones de inteligencia, información, recolectar esta información para poder operar en un espacio territorial. Le han dicho también que es necesario identificar estas zonas de seguridad
y catalogarlas como santuarios o como microestados delictivos. Esta última parte es un análisis personal. Ajá. En definitiva, lo que viene haciendo el bloque de seguridad, pues lo que le están haciendo al momento con esta ley es dándole una mayor preponderancia para que continúe en esa ruta. Y eso es importante. Es importante, indudablemente, no digo que no sea importante. La ley en sí es importante, pero está mal articulada. ¿Y por qué está mal articulada? De los 8 elementos que propone aquí el artículo 19 sobre las funciones del bloque de seguridad, el primero dice lo siguiente: determinar medidas económicas, financieras, que consideren necesarias para desarticular las economías criminales. Lo primero que yo le preguntaría de comandante del bloque de seguridad sería, ¿cuáles son esas medidas? ¿Cómo quiere que yo desarticule a esas organizaciones? ¿En base a qué? Dígame cómo. Por eso digo yo que se tiene necesariamente que articular otros elementos. Si usted me permite, yo preparé para esta reunión algunos elementos que deberían sí ser considerados dentro de este proyecto de ley para que se afecten directamente a las economías. Lo que decía anteriormente la señor Catherine es correcto. Este enfoque de este proyecto de ley es más de seguridad que económico. Pero el punto central aquí es cómo lo transformamos a esta ley que es necesaria para el país. Nadie lo discute que no sea así. ¿Cómo lo transformamos en un elemento que sea verdaderamente económico? Primero. Correcto. Para cerrar este bloque nada más, el siguiente seguiremos ya abordando los detalles. Vamos a darle la palabra a Catherine también, que está a través de la plataforma Zoom. ¿Qué decir también de lo que estamos analizando ahora, de estas atribuciones que se le da al bloque de seguridad como uno de los elementos fundamentales de esta ley? Bueno, yo creo que es importante no caer en los mismos errores de años pasados, gestiones pasadas, y ya tenemos una experiencia. O sea, hemos declarado conflicto armado interno en donde si no damos una funcionalidad de este bloque de seguridad, poco o nada va a servir, vamos a tener una ley más. O sea, mencionaban, por ejemplo, el tema de atacar economías, el tema de bienes, etcétera. Ya tenemos una ley de extensión de dominio, tenemos la ley de seguridad pública de Estado, etcétera. Es una muy buena propuesta. Sin embargo, por ejemplo, en este momento es fundamental, y concuerdo con el coronel Pazmiño, en delimitar, por ejemplo, no solo que sea, esto es un tema muy personal, no solo que sea tema operativo, sino estratégico, es decir, estas zonas que van a ser declaradas como zonas de seguridad y por parte de este bloque de seguridad, ¿cuáles van a ser las zonas? Por ejemplo, yo les doy un ejemplo muy claro. Las grandes economías ilícitas que maneja el crimen organizado, como los disidentes de la FARC o dos grupos específicos que ya están catalogados como grupos armados organizados, ellos manejan en zonas en donde el nivel de violencia o tasa de homicidios es bajo. Porque el crimen organizado le conviene que el Estado no sepa de sus acciones, que exista complicidad o conocimiento o apoyo de los mismos diferentes actores del Estado, que exista silencio. Entonces, es ahí atacarle como a estos actores específicos y no únicamente declarar zona de seguridad, por ejemplo, en lugares donde hay tasas de homicidio, pero tal vez es por un tema de seguridad interna, delincuencia común, entre otros. Entonces, definir cuál es el centro de gravedad con el cual va a trabajar este bloque de seguridad, cuáles son las prioridades, qué me está atacando a mí como ciudadano, secuestro, vacunas, extorsiones, el tema de enfrentamientos, tema de minería ilegal, el tema de una economía formal en base a estas economías delictivas del crimen organizado. Y la otra, cuáles son las amenazas que me afecta directamente como Estado, una priorización. Minería ilegal, el tema de narcotráfico, el tema de trata de personas y luego determinar el territorio, dónde voy a focalizarme. ¿Por qué? Porque creo que el bloque de seguridad, y se debe concentrar en esta ley, es en acabar la moral de estos actores delictivos. ¿Y cómo se acaba la moral? Esto lo menciona Clausewitz, lo menciona en el libro El arte de la guerra, pues justamente demostrando que el Estado es más fuerte, es más sólido y que ninguno de sus actores están operando con estas estructuras criminales. Y aquí viene otro eje, el tema de gobernanza de seguridad, que debe ser un trabajo muy fuerte de este bloque de seguridad, en el sentido, ¿cómo hago yo para quitar esa corrupción, para quitar la impunidad que me genera el crimen organizado y que esas son las consecuencias muy estructurales que generan estos grupos armados organizados?
para que pueda operar. O sea, ¿cómo voy a recuperar nuevamente la institucionalidad, la sentencia y la certeza de la pena? Es decir, que todos los procesos tengan una sentencia, que esté coordinado todos los poderes del Estado. Ahí debería estar focalizado las atribuciones del bloque de seguridad y claro, que no solo sea reactivo, es decir, pasa una situación y ahí opera o se implementa o ejecuta toda la fuerza pública, sino más bien proactivo, basado en un trabajo de inteligencia estratégica, pero también recuperando esta famosa institucionalidad. Correcto. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más aquí en Perspectiva 7. Continuamos en Perspectiva 7 en nuestro programa de hoy, Ley Urgente, combatiendo el crimen organizado. Les queremos contar que en el proyecto de ley económica urgente que tramita precisamente el legislativo, militares y policías no recibirán el indulto presidencial por todos los actos que cometan. El cuerpo legal establece también ciertas causales en las que no aplica, por lo que en casos como las Malvinas, los involucrados no serían absueltos del proceso penal. En la siguiente nota lo explicamos en detalle. Dentro del proyecto de ley para combatir a la economía criminal que se debate en la Asamblea Nacional, hay un artículo que generaría controversia por falta de lectura, dice el constitucionalista Carlos Tomaso. Se trata del artículo 26, que se refiere al indulto presidencial anticipado en el marco del conflicto armado. Esta norma se estaría malinterpretando. No significa que no se siga investigando, no significa que no va a haber reparaciones a las víctimas. Anticipar que va a indultar no significa que se para el proceso. Es decir, significaría que el jefe de Estado podría respaldar previamente si considera que los militares actuaron dentro de sus competencias. Además, el catedrático Pablo Benigni menciona que este indulto tendría sus límites. Tiene condiciones, ¿sí? No es irrestricto y abierto a cualquier circunstancia, no funciona así. Según el proyecto de ley, no puede indultarse a policías o militares que sean acusados de las siguientes acciones: Delitos contra la administración pública, genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidios por razones políticas o de conciencia. Por eso, creen los analistas, los militares involucrados en el caso de las Malvinas no podrían recibir la amnistía porque el delito por el que los procesan es la desaparición forzosa de 4 menores y, como dice la iniciativa legal, el indulto está prohibido en esos casos y tampoco se podría usar la ley para perseguir a opositores políticos. Porque expresamente la ley dice que hay personas protegidas que no son sujetas de todas estas medidas de allanamiento. Entre eso está la población civil, entre eso están los periodistas. Si el proyecto se aprueba, la Corte Constitucional analizará si los artículos son constitucionales y en el caso de que no los considere así, podría pronunciarse sobre artículos en específico y no bajarse a toda la ley. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Estamos analizando precisamente este tema, este proyecto de ley económico urgente, precisamente que busca erradicar o combatir pues, las economías de las organizaciones del crimen organizado. Vamos nuevamente con Catherine Herrera, a través de la plataforma Zoom desde el puerto principal. Vamos a analizar este tema que ha generado también polémica, principalmente en organismos de derechos humanos, es decir, frente a las garantías que debe tener también el personal militar y policial para desarrollar estas operaciones, obviamente en el marco de una planificación, porque estábamos hablando aquí en el panel también con los compañeros de acá, y entonces decíamos que antes, o actualmente, no sé, pues no había las garantías para que puedan actuar y nadie quería en la práctica involucrarse. Catherine. Bueno, es muy positivo que siempre se quiera apoyar y fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional y de hecho a todas las instituciones que forman parte del eje de investigación, justicia y seguridad pública de Estado. Hay que fortalecer, o sea, sin duda hay que apoyar el trabajo y sobre todo garantizar que puedan hacer su trabajo debidamente. Sin embargo, nosotros no podemos generalizar un indulto sin antes no tenemos limpia casa adentro, o sea, la casa que esté, por ejemplo, hoy más que nunca estamos viendo que hay
personal de fuerza pública, no puedo generalizar, no podemos generalizar porque no es así de ninguna forma, pero sí hay ciertos actores o agentes pues de la fuerza pública ecuatoriana que participan de manera directa o indirecta con estas estructuras criminales. Entonces es una iniciativa muy buena, sin embargo creo que esto también es un aporte es una experiencia de El Salvador en el sentido de que ellos para garantizar ese indulto en las acciones que están realizando durante este régimen, lo primero que hicieron dentro del gobierno de Bukele es limpiar, es decir, identificar todo el personal de las Fuerzas Armadas o en su gran mayoría y catalogarlos como miembros más de las pandillas, quitarles todo los bienes inmuebles, no solo de ellos, sino también de la familia y darles la baja definitivamente. ¿Esto qué ha hecho? Pues que se haga la certeza de la pena, que significa que si el Estado identifica, investiga y se lo condena por el delito que ha cometido, por el delito también incluso ellos de traición a la institución, de traición a la patria, saben que van a ser catalogados igual que los pandilleros y que van a recibir una sentencia y que van a pagar una sentencia en un lugar en donde no pueden generar una red de apoyo o seguir con este ciclo de violencia. Entonces nosotros debemos asegurarnos también de cómo hacer para combatir estos agentes policiales, militares, de aduana, también de distintas áreas que están trabajando en temas de seguridad y defensa, para que sacarlos, hacer una oxigenación, una limpieza. Segundo, identificar el rol que están teniendo acá y claro, dentro de la dinámica de los otros agentes, pues cómo prevenir que más personas, más militares y policías no caigan dentro de estos delitos del crimen organizado, de operaciones de cualquier actor delictivo. Y por otra parte, obviamente fortalecer este trabajo. Entonces tú fortaleces, pero haciendo una estrategia previa, haciendo un trabajo previo, y en este sentido no da malinterpretaciones a temas de vulneración de derechos humanos o el uso excesivo de la fuerza, etcétera, ¿no? Entonces es un tema de fortalecer también instrumentos que ya tenemos. Recientemente se aprobó la ley de luz y fuerza. Hay que fortalecer mucho más el aparataje de justicia, de las unidades internas que tienen dentro y de defensoría que tienen dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y claro, invertir mucho más en las unidades de asuntos internos que investigan más los elementos de la policía o de las Fuerzas Armadas. O sea, hay que tener un trabajo estratégico, estructural para prevenir, actuar y condenar a elementos que estén trabajando con estos actores delictivos, pero también tener una base sólida para aportar y ayudar a los elementos que están combatiendo el crimen Correcto, claro, organizado, ese es ¿no? un tema que hay que irlo trabajando porque en efecto hemos visto que hay algunos elementos, ya topó Catherine el tema, de que son cooptados, que son de la fuerza pública, son cooptados por las bandas, son cooptados por los grupos delictivos, por los grupos delincuenciales y en efecto se está haciendo, entiendo yo ya, Fidel y el coronel nos van a decir, en efecto, que se está haciendo este proceso de depuración que necesariamente debe reflejarse al interior de la fuerza pública, Catherine. Sí, sí se está haciendo, pero sin embargo, siento que, por ejemplo, al momento de que uno se tiene identificado un actor o un agente, sea de Fuerzas Armadas o Policía Nacional, que ha participado con actividades penadas por la ley, incluso la sentencia no es por el delito que comete, sino tiene otro tipo de incidencia. O tal vez no son castigados o la ley no cae como debería caer cuando nosotros no deberíamos ver mal cuando hay una mano fuerte ante actores legítimos, como son servidores policiales y militares, y más bien indicarles que el Estado está contra eso, está contra la corrupción, contra el lavado de activos, contra la intervención del crimen organizado dentro de la fuerza pública. Sí se ha hecho varias acciones, sin embargo, toca fortalecer mucho más, toca ser muy estratégico. Te doy un ejemplo muy claro. Recientemente hubieron el caso de militares que estuvieron, fueron captados por diferentes actores delictivos en el sistema de rehabilitación social. Luego tuvimos un caso de un policía que incluso entrenaba niños sicarios. Pero ¿cuál fue la sentencia? No fue por el delito que estuvieron ahí, sino más bien fue por el tema de delincuencia o asociación organizada ilícita. Entonces, a lo que me voy es que tú tienes que dar el respaldo suficiente, indicarle y dar un mensaje contundente a todos los miembros
miembros de las Fuerzas Armadas de que si hay algún tipo de intervención o algo, esto va a suceder, pero por otra parte tienes que dar el respaldo al momento de que están haciendo su trabajo con una simple acción, por ejemplo, indicándoles cuál es el objetivo que están haciendo ellos, cuál es el objetivo que tienen que realizar. Muchos mencionan, por ejemplo, el tema de Fuerzas Armadas, un desgaste, el desgaste de operaciones, esa falta de planificación, esa falta de estrategia, pues ha hecho que estén en primera línea, que sean más fáciles de captación y que, claro, tengan que cuestionarse entre si seguir con el salario que le ofrece las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional o participar en estos Muy bien, actos Catherine. delictivos. Vamos a seguir acá con los compañeros panelistas. A ver, Fidel, por favor. Entiendo que ya tiene que pues retirarse. Muchísimas gracias, Catherine, por habernos conseguido estos minutos para analizar este tema. Muchas gracias, muchos éxitos en su trabajo. Fidel, vamos con usted. Estamos hablando precisamente de esas garantías que necesita la fuerza, los elementos de la fuerza pública para actuar. Hay algunos elementos que todavía se siguen trabajando. Mire usted lo que pasó, lo último, gravísimo. El ataque, esta emboscada que tuvieron 11 militares que perdieron la vida en el Alto Punino. ¿Qué decir frente a eso, Fidel? Y hay también elementos que son, cooptados y están pasando información. Precisamente se produjo aparentemente por esto esta emboscada. Son efectos de la guerra, son efectos del conflicto armado. O sea, los terroristas, los grupos de delincuencia organizada van a utilizar varios métodos para debilitar a su enemigo, que son las fuerzas legales. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Si ellos tienen quizá un poder económico para encontrar, perfilan a militares que de pronto tienen alguna debilidad y tenemos ahí militares que han caído en esta barbaridad y han compartido información. Con relación al tema operaciones de esa emboscada, bueno, pues mi criterio es que esa es la guerra, porque tanto mi coronel en su época como yo hemos patrullado y hemos estado también en los escenarios de esta situación de enfrentarse en esa época a los guerrilleros, narcoguerrilleros. En el Putumayo patrullábamos y si es que no se llevaba adelante todo el proceso a través de una orden de operaciones, nosotros a nivel táctico, si es que hay alguna falla en el nivel táctico, entra en un área de emboscada y ahí están las consecuencias. Eso ha ocurrido. Nosotros apoyamos a Fuerzas Armadas más allá de esta situación de guerra y lo han estado demostrando desde hace 15 días cómo debe actuar permanentemente las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército, en lo que se refiere al patrullaje. Estamos hablando entonces de garantizar, lo que decimos, garantizar el trabajo de los elementos de la fuerza pública. Eso es pero no es la discreción también, porque la ley establece también ciertos límites. No es que cualquier elemento... Es para conflicto armado esta ley, es, ¿no? Para conflicto armado, correcto. Coronel Pazmiño, ¿qué decir frente a esto? No es ilimitado este indulto que se podría conceder a quienes estén precisamente enfrentando esta guerra. Yo creo que en esa parte la ley es muy acertada porque está dando un respaldo que se requería y que se necesitaba por parte de las Fuerzas Armadas y por parte también de la Policía Nacional. Esto era vital e importante. La ley en ningún momento está diciendo que van a ser indultados o van a ser protegidos quien cometa actos completamente ilegales, como por ejemplo asesinatos, situaciones extremas, delictivas, en las cuales pues se tiene que aplicar todo el rigor de la ley contra esos malos elementos. Lo que decía Catherine hace un momento me pareció sumamente interesante. Ella apuntaló dos cosas que hay que recogerlas. La una era lo siguiente: es necesario fortalecer no solo la parte jurídica, sino también la parte interna de los diferentes estructuras institucionales, militares y policiales. Me refiero a los sistemas de contrainteligencia. Ahí tenemos una debilidad tremenda, señores. La propuesta es que el ejército logre constituir dentro de su orgánico una brigada de contrainteligencia que le permita, pues, apoyar a todas las otras estructuras institucionales, porque tenemos uno o dos elementos por división.
de contrainteligencia. Y esos señores no pueden tener... Es demasiado amplio el problema. Y en el caso de la Policía Nacional, oficinas o departamentos de asuntos internos son fundamentales para evitar este nivel de penetración del crimen organizado. Pero hay otros elementos que también entran en juego en esta situación. Es que somos muy confiados en algunos casos. Y digo que somos muy confiados porque me voy a referir a la pregunta que hizo usted anteriormente sobre el asunto de la emboscada en Punín. Somos muy confiados, digo yo, porque no sabemos analizar las amenazas. Yo le comentaba hace un momento atrás que desde hace 4 años hay información sobre el desarrollo de operaciones de los comandos de la frontera y 2 estructuras superiores, la segunda Marquetalia y la otra es una protomafia brasilera, Comando Vermelho. Pero las autoridades debían de haber tomado estos insumos y comenzar un proceso de investigación sobre estos elementos. No esperar que suceda para comenzar recién a empaparnos. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Porque al final este no es un tema nuevo, sino que se ha ido, pues, entiendo yo, ha ido creciendo y ha llegado también a las ciudades, el tema de las distorsiones, de las vacunas, en fin, también. Pero el punto central aquí está en que nos traslademos un poco históricamente al año 2010, en donde se destruyen los sistemas de inteligencia nacionales y policiales. Ese es un problema también. En reemplazo de esos analistas que nos costó cerca de 10 años formar a un analista de inteligencia militar, y lo mismo me imagino a la Policía Nacional en narcóticos, en investigaciones delictivas, etcétera, pues esos analistas fueron eliminados, fueron mandados a diferentes unidades a cumplir otro tipo de funciones, aparte de su especialización. ¿Quién vino a reemplazarles a estos señores? Y ahí es el problema. Sí. Vino a reemplazarles, señores, el equipo de fútbol de La Tola. Y no es que estoy haciendo una burla, estoy diciendo la realidad, porque el señor Ronnie Vallejo trabajaba y jugaba fútbol en La Tola. Y gran parte de los jugadores del equipo de fútbol de La Tola fueron a trabajar en el sistema de inteligencia. Entonces, ¿qué análisis, qué tipo de proyecciones, qué tipo de visión, informes, de datos, puede generar este tipo de personas, sin desmerecerlas indudablemente, pero si no tenía ningún tipo de formación? Lo mismo pasa actualmente, porque si actualmente usted forma, hace unos días atrás acaban de formar analistas de inteligencia, en 15 días, discúlpeme, entonces estamos jugando una guerra que no es la correcta. Son temas que hay que corregir, Fidel. De lo que estamos hablando es grave, ¿no es cierto? Es grave. Estamos hablando de una guerra, ustedes lo han dicho, es una guerra, no es una cuestión sencilla, es una cuestión muy grave y hay que, precisamente, se han planteado aquí los problemas y hay que corregirlos, pero a través de esta ley se puede corregir. Sí, este es un elemento para corregir. Pero, a ver, en tiempos de guerra, inclusive en tiempos de guerra convencional, yo fui parte de la gente que estaba en primera línea. Hablo de la guerra que tuvimos hace 25, 30 años, ¿no es cierto? En la guerra del Cenepa. Ahí hasta la doctrina cambió. Porque los elementos nuevos que traen este tipo de guerras, de conflicto interno, ya no podemos decir que son iguales los guerrilleros, por decir, a los cuales nosotros enfrentábamos a las FARC. Estos elementos han infiltrado, no han contagiado no solo a militares y a policías, están metidos en todo lado. Tenemos en la justicia, tenemos en empresas, es decir, es una contaminación integral. Por eso es que esta norma, este proyecto de ley, que yo veo que está hablando en forma integral y quizá es un poco nuevo para nosotros porque escolásticamente teníamos ley de seguridad, solo seguridad, y a veces obviábamos la incidencia económica, la incidencia social, que aquí está hablando, y también habla sobre las fuerzas del orden. Uno de los puntos, el tema del indulto.
que obviamente solo es para la gente que está en conflicto y quieren, otro tipo de gente quieren intervenir para que su misión, su profesionalismo en neutralizar y en eliminar a los terroristas se vea minimizado, o cuando hay alguna incidencia colateral, enseguida, que ya están actuando fuera. Oigan, analicemos, y a los analistas les pido con todo respeto, especialmente analistas políticos, esta es una cuestión eminentemente técnica que ha seguido una hoja de ruta, y esta es una herramienta que debe ser perfeccionada en la economía criminal. Y claro, hay varios factores que se están analizando acá, que son factores que pueden tener una preponderancia en diferentes momentos del conflicto armado interno. Vamos a seguir conversando en nuestro programa Perspectiva 7, Ley Urgente combatiendo el crimen organizado. Nueva pausa y regresamos. Continuamos en Perspectiva 7 en nuestro programa de hoy, Ley Urgente combatiendo el crimen organizado. Y en este bloque final analizaremos pues cómo esta ley urgente se integra o se integrará con otras estrategias del gobierno para combatir la inseguridad. Discutiremos también la coherencia y efectividad de estas medidas en conjunto. A ver, Fidel, hay otros aspectos que se deben ir considerando en esta ley. Estamos hablando, por ejemplo, que se aumenta los años, las penas para quienes estén inmersos en estos grupos armados organizados. Por ejemplo, eso importante que se sepa que hay una mayor rigurosidad en la aplicación de la ley. Absolutamente de acuerdo, así Ley debe de privativa de libertad de 22 a 26 años, entre otros. Se debe promover inclusive cadena perpetua porque los crímenes son de lesa humanidad. Entonces, está bien, pero creo que hay que reforzar todavía para que se pueda determinar una acción radical frente al crimen organizado y al terrorismo. Otro tema importante, y ahí el criterio de los dos, por ejemplo, dice un procedimiento de juzgamiento expedito con jueces y fiscales especializados. Las detenciones y allanamientos autorizados por el bloque de seguridad estarán sujetos a revisión judicial posterior. A ver, Fidel, y después Coronel, por favor, sobre este tema que también ha generado polémica en el país. Lo que ocurre es que ahí yo creo que, y estoy de acuerdo con mi coronel, hay en estos últimos términos, parece que en estructura tiene una visión, con el debido respeto, un poco más a los derechos humanos, ¿no es cierto? Y hay ciertos términos inclusive que dan estatus diferente y hace contraposición a lo que ya decidió el presidente de la República, ¿no es cierto? Entonces, las penas y todo aquello que esté en contra del terrorismo tiene que ser absolutamente puntual en conflicto armado interno y radical. Solo así se puede llevar adelante la neutralización. Eliminar totalmente, muy complejo. Pero sí llegar a esto, que es algo muy importante que la misma ley dice, ¿no es cierto?, que es el artículo 27 del régimen de transición al estado de paz, y el estado de paz, dice el artículo 28, que solo se logrará cuando tengamos medidas fuertes, Coronel, en la parte legal. Vamos con el análisis suyo, el aumento de las penas para estas personas que tienen grupos armados organizados, y también el asunto que las detenciones y allanamientos autorizados por el bloque de seguridad estarán sujetos a revisión judicial posterior. Eso digo, hay un debate sobre eso. Yo creo que debemos de centrarnos verdaderamente para poder aportar en una ley que es importante para el país. Debemos centrarnos en propuestas claras para modificar el proyecto de ley en el contexto de que verdaderamente afecten a las economías criminales. Permítame plantearles lo siguiente. A ver, usted tenía algunas propuestas para mejorar esa ley. Fundamental, creación de una unidad nacional de inteligencia financiera contra el crimen organizado. Una unidad que tenga especialistas en lo que son criptomonedas, empresas de fachadas, en estructuras de offshore, en inteligencia artificial, solo por poner un ejemplo rapidísimo. Y aquí está desglosado. Extinción de dominio eficiente y proactivo.
Hay la ley de extinción de dominio, sí, pero solo es contra el funcionario. ¿Cuál es la propuesta? Que se amplíe a su entorno familiar y a su entorno empresarial. Porque ¿dónde vemos que van a parar los recursos? ¿Todos se quedan bajo este delincuente? No, se riegan. Entonces hay que ampliarlo. Ahí sí estamos afectando las economías criminales. Congelamiento de activos y monitoreo permanente. Congelamiento de cuentas, criptomonedas, bienes que tengan estas personas, tanto nacionalmente como internacionalmente. Pero para hacer internacionalmente necesitamos cooperación con diferentes países. Y esa cooperación es una cooperación que tiene que abrirse, porque si queremos afectar las economías del crimen organizado, tenemos que hacerlo no solo internamente, sino también en el exterior. Blindaje tributario y comercial en zonas críticas, como son las mineras, zonas petroleras, zonas de frontera, zonas migratorias. Ahí tenemos que blindar este tipo de acciones para controlar que no se utilicen estas herramientas. Cooperación internacional vinculante. ¿Con quiénes? Con Estados Unidos, con Colombia, con Panamá, con Perú, con Brasil, con los diferentes países. Las coordinaciones también, ¿no? Se están avanzando, se habla también de la ley de permitir la presencia de bases militares extranjeras en el país. También son avances que creo yo que van a dar resultado en algún momento, ya cuando se concreten. Sí, correcto, pero el punto central aquí es que en esta ley tiene que colocarse ese tipo de artículo con el propósito de mejorar el relacionamiento con estos países en materia económica para combatir las organizaciones delictivas y las finanzas delictivas. Hay un punto importante: Programa Nacional de Protección e Incentivo al Testigo Financiero. O sea, a ese testigo que dice, señor, esta persona está lavando dinero. Así es como se están haciendo desde esta empresa. Esas personas tienen que tener un cierto tipo de trato como testigos protegidos, y en este caso financieros. Son algunas de las estrategias que verdaderamente podrían cambiar el enfoque de la ley. Claro, es que son elementos que van apareciendo de acuerdo a las necesidades que se van presentando. En su momento, por ejemplo, se habló de la posibilidad de tener jueces sin rostro, por ejemplo. También, hablando ya de temas judiciales, que también, como dijo Fidel, y es público, también está cooptado por el crimen organizado, por las bandas, por estos elementos, por ejemplo. Fidel. Sí, a ver, lo importante es que hay que enfocarse que esta ley es para conflicto armado. Hay otras instituciones que obviamente tienen ese papel, ese rol que es el estratégico de vincularse con los países que nos pueden ayudar. Y el gobierno que inicia este sábado con el mismo presidente, el señor Daniel Noboa, él ha llevado adelante un proceso inicial de acercamiento y de búsqueda, y tenemos convenios firmados, ¿no es cierto? Esas serán herramientas para ir depurando, ir haciendo reformas a esta ley, ¿no es cierto? Y no nos olvidemos que hay que llevar adelante un proceso de enmienda constitucional para evitar que la Corte Constitucional eche al tacho de la basura algo que nos interesa. También que entonces dará de qué hablar, el claro, tema de la actuación que tendrá la Corte Constitucional. Pero no se ha observado que esta tiene un gran enfoque a la parte humanitaria. Habla clarísimo. Está descrita aquí artículos importantes que, claro, inicialmente están en términos generales, y en la reglamentación para cada una de las entidades ya estarán esos aspectos específicos que van haciendo una red con la finalidad, repito, de evitar las ventanas de la incidencia de la economía criminal y sus actividades. Muy bien, se nos ha quedado corto realmente este programa para el análisis. Quiero agradecerles a ustedes por sus comentarios, por sus aportes. Como vemos, se trata de un proyecto de ley en construcción. Hay diferentes cosas que corregir, hay diferentes cosas que tomarlas en cuenta, y eso se verá ya en la discusión de este tema. De esta manera hemos llegado al final de Perspectiva 7 con ese análisis, de la propuesta legal más reciente del gobierno para enfrentar al crimen organizado, un tema nada sencillo, desde su raíz financiera y operativa, y también las garantías para el trabajo de la fuerza pública. El debate sin duda continúa en la Asamblea Nacional y también en la sociedad ecuatoriana. Gracias por acompañarnos, nos despedimos, hasta la próxima en Perspectiva 7.